Bueno, muy buenas noches a todos. Hemos llegado a esta cuarta reunión de un eje que nos hemos propuesto, que era de la voz de la madre a la invención de una mujer, y justamente dejando la cuestión de la invención de una mujer para el mes que viene, bajo una propuesta así que convoca a la discusión, que es una mujer existe, a condición de inventarse, pero, digamos, me interesa trabajar el una mujer existe. Hoy quiero trabajar y darle un redondeo al tema de la voz de la madre. Bueno, habíamos propuesto eso, de la voz de la madre. Habíamos hecho un repaso de lo que es el objeto y el objeto voz, con lo cual hoy más que nada me voy a referir a la cuestión de la voz de la madre. No obstante, como habíamos quedado en el punto de las relaciones de exclusión e inclusión entre goce y cuerpo, bueno, voy a retomar algo desde allí. A ver, podríamos decir que es en la disyunción del goce y el cuerpo donde justamente se produce ese objeto A. Y ustedes saben que Lacan ha dicho varias veces el objeto A, voz, es el privilegiado, es el primordial. Esa palabra es muy interesante, muy fuerte, ya le vamos a dar una vueltita. También va a decir que el objeto A es la cosa, tomando de Freud el término Dasein, la cosa bizarra. ¿Por qué es bizarra? Porque aunque se encarne en un cuerpo que es vivido como propio por cada uno, es en el campo del otro donde hay que buscarlo. A ver, siempre pongo un ejemplo para esto. Supongamos que, no sé, sabemos cuando se usaban las medias de nylon, supongamos, medias de seda ya no, pero las de nylon, las que usamos cuando nos ponemos polleras y es invierno. Bien, supongamos que sabemos que se nos ha corrido, sabemos, pero bueno, digamos, ¿qué es lo que nos sucede? Nos sentimos mirados. Por ahí se ha corrido mínimamente, ni se nota, en la parte de adentro de la juntura de las piernas, o sea, pasa totalmente desapercibido. Sin embargo, nos sentimos mirados. Y cada mirada que pone el otro es como que, uy, ¿no? Encuentro mi media corrida, como diríamos las mujeres, el punto que se saltó y demás, en los ojos del otro. Y así una serie de ejemplos podríamos dar, en donde es en los ojos del otro que encuentro si estoy bien peinada, si estoy bien pintada, si lo que sea, ¿verdad? Si estoy bien arreglada, si todo lo que tiene que ver con la imagen, todo lo que tiene que ver con lo que uno dice, si uno dice algo que es.
que no está adecuado, es en los ojos del otro. O sea que la mirada, lo escópico, le va ahí al ladito de la voz. Pero entonces, y casi como bichos imaginarios que somos, está lo simbólico, está lo real, pero digamos que somos bichos humanos con mucha pregnancia imaginaria, estaríamos totalmente de acuerdo si nos dicen que el objeto escópico es el más importante. Sin embargo, Lacan nos va a hacer razonar por qué el objeto voz es el que deja historia, por así decir, el que marca el cuerpo. A esto ya nos hemos referido. No obstante, hay una vueltita que yo quiero dar, que es respecto de la voz de la madre. Pero primero vamos a ver algunas cuestiones que hacen a la lógica de esa voz de la madre. Entonces he abierto el libro en la página, el libro de la angustia, ¿verdad? El seminario de la angustia, en la página 294, porque lo que allí va a decir es que, si bien aparentemente la primer emergencia de un sujeto es ¿quién soy?, lo que él va a decir es, pero antes de que quién soy se formule, ya está formulado. Está formulado por un tú eres. Dice, es decir, el sujeto recibe ante todo su propio mensaje bajo la forma invertida. Esto es algo que digo desde hace tiempo. Hoy añado, si lo escuchan, que él lo recibe ante todo bajo una forma interrumpida. Escucha en primer lugar un tú eres sin atributo. Interrumpida se le formula en el sentido de lo que lo formula como sujeto, en un continuo, como si fuera, piensen ustedes, un sonido continuo y encima como imperativo, un tú eres. Él lo que va a decir es que esto, digamos, por más insuficiente que pareciera ser allí el juego del lenguaje, bueno, la clínica va a mostrar el juego autónomo de la palabra. Me parece importante, ¿no?, que él dice, pero esto es una observación, que esto no es una hipótesis. Esto que digo está fundado en nuestra praxis. Lo he identificado, todavía ratifica, lo he identificado en nuestra praxis. Es un hecho observable. El juego autónomo de la palabra. Y después dice, creo que aquí hay las suficientes madres no afectadas de sordera como para saber que un niño muy pequeño, en la edad de la fase del espejo o antes, monóloga. Y habla de monólogos primordiales, del balbuceo del niño
de ese balbuceo que tiene un bebé antes de entrar en el estadio del espejo o antes de los 6 meses. Vamos despacio, le vamos a encontrar alguna vuelta a esa mención de por qué habla del balbuceo primordial. Pero entonces tenemos un juego. Por un lado, el tú eres, que se incorpora, no se asimila, se incorpora antes de cualquier formulación subjetivante. Es un antes lógico y yo les diría que es un antes, un antes particular, que no es cronológico, lo que lo muestra que es lógico es saber. Si nos vienen a robar, se produce, supongamos que en la calle nos asaltan, se produce una situación. ¿Cuál? La bolsa o la vida. Es decir, en el mismo instante uno sabe, la bolsa o la vida. No terminé de darme cuenta de la situación que entregó la bolsa. Me quedo con una vida cercenada de la bolsa, pero es ahí, apenas tomé nota, hice la entrega. Pero tomé nota. Pero casi en un simultáneo, casi en un enroque, digamos, particular, entrego la bolsa, me queda la vida con el objeto perdido. Pero queda un resto. ¿Cuál? Ese resto que después nos hace hablar y llegar a la casa y decir, ay, ¿sabés qué? Me robaron esto, lo otro, todavía me tiemblan las piernas. O sea, queda el cuerpo marcado, queda un resto en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como habíamos hablado la semana pasada, el cuerpo es un resonador. También va a decir, es bajo las especies primarias del significante, donde el sujeto tiene que constituirse. Bueno, esto de especies me ha llevado a trabajar bastante, ya lo vamos a ver. El objeto A es resto de esa operación. Por las dudas estoy pegando un mínimo repaso por si dimos o no algunas de estas, si leí la otra vez, el lunes pasado, alguna de estas frases. Lo que va a decir en la página 263, que justamente va a hablar del objeto oral, anal, fálico, escópico y por último el oído, como si fueran 5 niveles, él dice, bien, pero se trata que en cada uno de los niveles de situar cuál es la función del deseo. Y ninguno de ellos se puede separar de las repercusiones que tiene sobre todos los demás. Esto es muy importante, ¿eh? Porque a veces, no sé, obsesivo, ya rápidamente el prejuicio psicoanalítico nos hace decir, bueno, objeto anal, despacito. Todos los niveles siempre actúan, interactúan, y siempre hay una repercusión de un objeto sobre otro. Y se los une una íntima solidaridad.
que se expresa en la función del sujeto en el otro, vía significante y en el advenimiento de un resto a cuyo alrededor gira el drama del deseo. Oh, bien, ahí nos agregó algo más. Así que ya tenemos, por un lado, la cuestión de las especies primarias y por el otro lado, la cuestión del deseo como drama. También lo que trabajamos los otros días es que el goce no se conoce sino en torno al otro y como resto, como objeto A, y lo que es interesante, que me parece que los otros días no hice suficiente hincapié, es que la alteridad del otro es justamente lo que da garantía de ese objeto A, resto, residuo. Ahora bien, hay otro juego que hace él respecto de ese otro. Por un lado, ese otro, en tanto otro, nos deja una marca de alteridad. Y esa alteridad es como la garantía de ese resto. Pero respecto de ese otro, en la página 36, que es donde trabajamos los otros días ese pequeño grafo de la división subjetiva, al final de la página, esto no lo trabajé, él dice que, digamos, la posición del sujeto es te amo, aunque tú no lo quieras. Dice, y esto significa, página siguiente, yo te deseo, aunque no lo sepas. Allí donde consigue, por inarticulable que sea, hacerse oír, esta, se lo aseguro, es irresistible. Esa cuestión de el yo te deseo, aunque no lo sepa. ¿Qué es lo que con ella digo? Le digo al otro que deseándolo, sin duda sin saberlo, siempre sin saberlo, juega, ¿no? Lo tomo como el objeto para mí mismo desconocido de mi deseo. Miren el juego que hace. Lo tomo como objeto para mí mismo de mi propio deseo, pero de mi propio deseo desconocido. Bien. Esto es algo muy interesante para trabajar las relaciones humanas, para trabajar las relaciones de amigos, para trabajar las relaciones de pareja, las relaciones de padres, porque, bueno, hay que ver por qué se toma al otro como un punto de deseo. Bueno, vamos a dejar eso por ahí. ¿Qué es por dónde anduve para ver esta cuestión de lo primordial, de las especies primordiales, de la voz del otro, para ver la cuestión de esos balbuceos o monólogos también primordiales, etcétera, etcétera?
Bueno, he hecho un recorrido desde el seminario 18, algo del 16, el 18, 2 notas para un niño, el seminario 23, la apertura, el seminario 21 que le va a pasar las clases, la apertura de la sección clínica. Bueno, he dado una vueltita. A ver, vamos a dejar de costado o no, en todo caso paso la nota y después nos interrogamos. El padre impostura. El padre impostura es el padre actual, padre, madre impostura. ¿Sí? Es un grave problema que tenemos, digamos, en el discurso capitalista. Después de lo que vamos a hablar es tradicionalmente, a la altura del seminario 5, por ejemplo, del padre de Edipo, del padre que hace la operación, digamos, o su operatoria interno al complejo de Edipo, vía la significación fálica, y lo que hace es intervenir sobre el deseo de la madre. Lo clásico que todos sabemos. Ahora bien, en 2 notas para un niño, año 1969, ese texto yo lo tengo en Intervenciones y Textos 2. Allí habla de la transmisión de un padre. Y lo más importante que me parece que hay que tener en cuenta es que el padre realiza la transmisión a través de un decir, y que ese decir se debe sostener en un deseo que no es anónimo. Es un deseo que está encarnado, es un padre, por supuesto que no es el legislador, eso es un padre lipiano, digamos, un padre que transmite la ley de la cultura, pero que es un padre que, además de estar atravesado por la ley de la cultura, tiene un deseo. Lo que va a transmitir ese padre es cómo se las arregló con la castración. ¿Y cómo transmite cómo se las arregló con la castración? Porque lo que transmite es cómo se las arregló con una mujer. Como pueda, cada quien como puede. Una de las citas es la función de residuo que sostiene la familia conyugal, resalta lo irreductible de una transmisión, perteneciente a un orden distinto al de la vida adecuada a la satisfacción de las necesidades, que es la de una constitución subjetiva, que implica la relación de un deseo que no sea anónimo. Las funciones del padre y de la madre se juzgan según una tal necesidad. Tal necesidad en referente a esto de que no sea anónimo. La de la madre, en tanto sus cualidades están signadas por un interés particularizado, así sea bajo la vida de sus propias carencias. La del padre, en tanto que su nombre es vector de una encarnación de la ley del deseo. ¡Wow! Bueno, me la aclaró por un lado y no la complicó por el otro. ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso de que
el padre, ¿no? La función del padre, en tanto que su nombre, hasta ahí vamos bien, es el vector de una encarnación de la ley Del del deseo. deseo. Bien. No está, pero fraseología lacaniana la complica. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es que la función del padre se cumple si él encarna la ley del deseo. ¿Qué es esa ley del deseo? Por un lado, que la ley de prohibición del incesto también corre para él, y que porque corre para él, es que él pone su deseo respecto de una mujer que no es la madre. Por eso es que, bueno, lo que transmite es cómo se las arregló respecto de la castración. Lo que transmite es la castración. Hasta Lacan va a llegar a decir lo que transmite es el amor a la castración. Miren ustedes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Va a decir, sostiene un decir como acontecimiento. O sea, este padre que no tiene un deseo anónimo, que tiene un deseo relativo a una mujer que ha hecho madre, ese padre entonces convierte su decir en acontecimiento. Él logra una marca, podríamos decir, singular sobre una mujer. Y él dice, esa es la operación del padre. Es la operación del decir que se sostiene en un deseo no anónimo, en tanto bordea, y yo digo también borda, la relación de ese padre con el agujero de la castración y con lo femenino. Y él va a hablar entonces del padre del amor, porque solo con el amor se puede frenar el goce, solo vía el amor se puede frenar ese goce que llevaría a la agresividad, que llevaría, digamos, ¿no? Al poderío sobre el otro. Por eso hay que pensar después, bueno, qué pasan las parejas, etcétera. Bueno. Lo que él va a decir es que este padre, para poder cumplir su función, es el padre del respeto. Dice, es aquel que ha hecho de una mujer su causa de deseo, pero que él también es para la mujer una causa de deseo. Interesante porque, digamos, bueno, está cabalgando con lo que dice en la lógica del fantasma respecto de la metáfora del amor, ¿verdad? Uno tiene que ser para el otro causación de deseo. Y eso es lo que puede frenar la pendulación imaginaria que lleva a la agresividad, etcétera, bueno, lo que ya sabemos. Ahora bien, otra cuestión que trabaja en dos notas para un niño tiene que ver con la consecuencia del lado materno de ese decir que es acontecimiento. Ese decir que es acontecimiento va del lado de la función paterna sobre la madre y va del lado de la madre sobre el niño. Dice, es una marca singular de lo que para el acontecimiento, el acontecimiento hecho decir, es una marca singular de lo que para cada uno fue
el trauma de la lengua. ¿Qué es el trauma de la lengua? Dicho más claramente, es cómo la voz de la madre, la sonoridad de la voz de la madre, resuena en el cuerpo del niño. Va a decir algo muy fuerte. Lo real inconsciente es la marca de ese trauma. Es la marca de ese trauma. Dice, ese trauma muestra el exilio de la relación sexual que no hay con el niño, el exilio de que no hay relación sexual, ¿verdad? Que no con nadie podemos hacer una línea de complementariedad perfecta. Y entonces lo que él dice es que esa resonancia en el cuerpo del decir materno deja una cicatriz del encuentro fallido. Por más que, digamos, que ese niño esté colgado del pezón, hay igual un encuentro fallido y queda una marca. ¿Por qué además? Porque el niño muy rápidamente pasa por la experiencia, ya leída por Freud como experiencia de dolor, de el pezón no está siempre. El pezón va y viene. Ahora bien, apela a Freud para algo que me parece muy interesante. Y es, dice, hace una comparación y dice, la marca es como el signo perceptivo en el esquema del peine de Freud. Y la huella mnémica de Freud, ¿se acuerdan? Signo perceptivo, ¿no? Pasa directamente, no puede contener todas las impresiones y entonces la pasa a la huella mnémica. Y él lo que va a decir es que es la huella mnémica la que contiene la letra gozada. O sea, ahí hay una diferencia metapsicológica, si quieren ustedes, o topológica, que está haciendo entre lo que es la encarnadura en el cuerpo, la mortificación del significante en el cuerpo, de lo que es letra gozada. Porque lo que es letra gozada es ya sí bien del orden del trabajo del inconsciente, es lo que puede entrar en el trabajo del inconsciente. Y siempre va a decir él, por eso el drama del deseo, porque todo esto se hace porque hubo un deseo de un hombre sobre una mujer y de una mujer sobre un hombre. El drama es que, bien, queda una huella, queda una marca, para utilizar bien, queda una cicatriz, una marca imposible de borrar. En el cuerpo nos queda encarnado una resonancia. Bien, después va a hablar del tema va a seguir trabajando este tema de la transmisión del padre. Y en el seminario 21, lo pueden buscar en internet, pero entonces anoten la clase del 19 de marzo del 74. Va a decir, es por el ejercicio del amor,
que la transmisión del nombre del Padre opera desde la voz de la madre. La madre por la cual se transmite es la que traduce el no del Padre. Es la que traduce un decir en acontecimiento. Esa es la operación de transmisión. Tiene una cara en relación a la encarnación de la voz de la madre. La transmisión es una función que se soporta de la voz de la madre más allá de su figura. Bien. A ver, di toda la vuelta, aquí estamos llegando justamente a este tema que nos proponíamos. No se trata ni de madre buena, ni de madre mala, no va por ahí el tema, ni de madre severa. No va por ahí. Es decir, una madre, a ver, podríamos decir, hay dos marcas que deja una madre. Una madre, si te desea, si no es una madre anónima, y yo agregaría, si no hay una pareja anónima, parental, respecto a ese niño, no tienen por qué ser marido, mujer, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, si no hay una pareja parental, digamos, que se respete, y esto es muy antiguo, esto ya estaba en los trabajos muy antiguos, en los trabajos de Bachiberti, etcétera, pero bueno, me parece muy interesante que él lo retome. Esta cuestión de, por un lado, ¿saben qué? No, porque me interesa mucho la voltereta que le dio en el 21, que va más allá del 20. Entonces, yo lo que les decía es que, digamos, por un lado, el acontecimiento sería algo así como con una doble cara. El acontecimiento es el tú eres, lo obliga al ser, como quien diría, lo instituye, es necesario. Pero bueno, estamos deudos desde antes de nacer, y del otro lado aparece esta cuestión de que queda una marca, queda una resonancia de esa voz, es un resto de significante que, a ver, lo que tenemos que saber es que por un lado afecta el imaginario del cuerpo y por el otro lado constituye lo real pulsional, o sea, el tú eres va para el lado de lo simbólico y lo imaginario del cuerpo queda afectado, lo real pulsional queda organizado desde el resonador. Eso es lo que tenemos que pesquisar. Ahí quería ir a poder pesquisar el valor de la voz de la madre como resonancia. Miren que acá estamos corriendo cualquier cuestión atributiva. Es la sonoridad. Sí,
No, estamos totalmente dejando de costado las cuestiones del atributo, o sea, si la mamá le dice mi bichito, mi hijito, no pasa por ahí. Pasa, ahora, miren qué interesante, es necesario para la constitución subjetiva para que no haya un marasmo, como hablaba Escardova, ¿ah? Es necesario para la constitución subjetiva que una madre nos desee, que un padre desee a esa madre y que esa madre deseante nos hable, nos diga algo, aplique sobre nosotros un decir. El tema es que, a ver, nos marca antes de que un sujeto pueda saber que ya es contado en la cuenta donde él va a entrar. ¿Se acuerdan en el seminario 11 que Lacan trabaja esta cuestión de, le preguntamos a un niño cuántos hermanitos son, etcétera, etcétera, y entonces dice, tengo 4 hermanitos y se cuenta él, ¿no? Fulanito, fulanito, fulanito y yo. Dice, bueno, pasará un tiempo de aquí a que pueda hacer una ecuación adecuada y demás. Ahora, el punto es que acá sobresalta nuevamente o vuelve a señalar este valor de él se incorpora a posteriori en determinado argumento, pero el decir ya lo había marcado. Después hay un juego de palabras, ¿no? Dice la operación de la transmisión vía la voz de la madre consiste en amonedar, traducir, traicionar un nombre, el nombre del padre, por un no. En tanto, articula al amor la castración con la constitución del cuerpo como efecto de resonancia de la voz. ¡Wow! Bien, vamos por partes. Primero, amonedar. Lo busqué. Es, digamos, es un metal que se acuña, toma la forma de moneda, ¿verdad? Y se lo acuñe. Todas las monedas no es nada más que una chapita lisa. Las monedas se las acuñan. ¿Mm? Tienen un cuño, tienen un sello. Eso es interesante, porque como quien diría, bueno, la voz de la madre nos deja a todos la marca en el orillo, para utilizar una expresión, creo que muy criolla. Insisto, traduce, acuña, traiciona, como todo aquel que traduce también traiciona. ¿Por qué? Porque nunca hay una traducción idéntica, ¿verdad? Siempre hay algo del orden de la metáfora que se juega en la traducción.
pero es justamente allí la importancia que hay que pesquisar, que ese deseo de la madre en ese amonedar, ¿no? Ese acuñamiento que con su voz hace el hijo, le está implicando una metáfora, o sea, está transmitiendo una metáfora. Ella está es metáfora de metáfora, ella está metaforizando la ley del padre, podríamos decir. Acá Lacan, como ya ha estado jugando con los nombres del padre, él lo que va a decir es un nombre, ya no dice el nombre del padre, un nombre, ¿no? Dice, va a monedar, va a traicionar un nombre por un no. En tanto articule al amor la castración. O sea que no es un amor erotomaníaco, es un amor sujeto, un amor a la falta del otro. A ver, Lacan define así el amor. El amor es siempre a la falta, el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es, a quien no lo es, a quien está marcado por una falta, ¿no? Y articule al amor, a la castración, con la constitución del cuerpo como efecto de la resonancia de la voz. La voz haciendo eco en el vacío de un nombre. Cuidado porque está jugando con la reversa. La voz, ¿dónde hace eco? ¿En el cuerpo? ¿Resuena en el cuerpo? Sí, resuena en el cuerpo, resuena, consuena en el cuerpo, claro. Pero si esa voz es proveniente, para que haya constitución subjetiva, es proveniente de una mujer que respeta a un padre, esa voz hace un eco en el vacío del nombre. Hace eco también allí donde está la falta en el nombre del padre. Y fija un punto de goce en la constitución subjetiva. Es interesante esto. Digo, es interesante por lo siguiente. Allí donde fija un punto de goce, limita el goce. Es como si dijéramos, bueno, el goce está acá, lo fijo acá. No está desparramado, no es el goce en exceso que se puede desparramar. No. Fija, el punto de goce es lo amoneda, lo acuña, lo sitúa. Y en ese sentido es que marca el cuerpo situando el goce. Digo, es muy interesante porque, a ver, es muy interesante todo esto, por lo menos a mí, volverlo a repasar y volverlo a leer y demás, me resultó altamente interesante porque lo que me quedé pensando es lo que pasa en la actualidad. Es decir, más de una vez yo pensé, no sé, hoy hablábamos cuando iniciamos de la generación de los 60, de los 70, generaciones, digamos, que bueno, respecto de las generaciones anteriores, eran generaciones que cometían algún tipo de exceso,
de fuera del límite, etc. Sin embargo, no atentaban contra sí mismos. No había feminicidios, por ejemplo. La tasa de suicidio era muy baja. En fin. Y entonces digo, ¿qué pasa hoy? Que el goce se desparrama, podríamos decir, ¿no? Que el goce no tiene límite. Y una cosa muy sencilla que pensé fue, bueno, pero estamos en la época en donde el amor es líquido. Estamos en la época en donde podríamos decir, los padres son una impostura. Estamos en la época en donde el padre se cree el ídolo humano porque no sé qué auto tiene, o bueno, o qué atributo fálico tiene. Y estamos en la época en donde las madres se bastan a sí mismas, prescindiendo de articular algún deseo a una prohibición. El punto es, ¿no? El punto es la cuestión de la articulación del deseo a la prohibición. Si a mí me dicen que una mujer, no sé, y las hay porque a veces hasta tienen la obligación de ser así. Una CEO o una empleada de alta categoría de una empresa multinacional que, no sé, está, supongamos, en Latinoamérica y tiene que, esa empresa multinacional tiene otros CEOs en Japón, pues trabaja todo el día y se tiene que poner el despertador a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, porque, ¿no? Japón está del otro lado del mundo para ella. Bien, entonces trabaja en exceso. Hay un sin límite, podemos decir perfectamente que la mujer puede aplicar deseo en su trabajo, pero hay que tener cuidado con estas figuras del sin límite en el trabajo. Entonces, si se trabaja las 24 horas, ¿eso es deseo? ¿O hay allí un goce sin límite, un goce sacrificial, etcétera, etcétera? Siempre el sin límite está en relación a lo sacrificial, ¿verdad? Por otro lado, también lo que pensaba es que este rechazo a la castración y rechazo al amor del discurso de gestión capitalista, como digo yo, es lo que deja solo a un sujeto para arreglárselas con el goce. O sea, lo que ha fallado es el padre transmisión, el padre que hace transmisión de un decir a través de la voz de la madre, sino que ha habido padre, madre, impostura, y entonces, bueno, eso después tiene su precio en la peor de las soledades. Los que me vienen siguiendo me habrán escuchado que siempre digo que un sujeto está irremediablemente solo. ¿Por qué? Está solo para tomar sus decisiones, así pueda hablarlo con su familia, etcétera, etcétera.
su familia, sus psicoanalistas, sus amigos, lo que sea, está solo para sus elecciones, está solo para morir. Pero creo que la figura más horrorosa de esto que yo digo irremediablemente solo es solo respecto de lo pulsional. Solo para arreglárselas con la pulsión de muerte. Esa pulsión en exceso es una figura de la pulsión de muerte. Entonces, ha fallado la operación de ese decir, ha fallado la voz de la madre. Entonces, al final, eso que parece muy difícil, que es esa cuestión de la encarnadura, ¿no? De esa resonancia y esa cicatriz en el cuerpo, que va a tener como siempre una resonancia a nivel de la carne, y por el otro lado, bueno, ¿no? Como eso que está en el, digamos, en el fondo del ello, ni siquiera del inconsciente, en el fondo del ello, que es la letra gozada, y bueno, ahí nos metemos los psicoanalistas y hacemos hablar y hablar y hablar de cualquier cosa para que algo sea hablado, porque la letra gozada no habla nada, ¿eh? Hay que hacer hablar. ¿Por qué? Porque la letra gozada, como dije al principio, ese resonador, esa marca que después se convierte en letra gozada, eso viene desde el inicio, eso viene desde la resonancia, etc. Entonces, algo de eso va a aparecer en el fantasma. Les diría que desde mi experiencia, muchas veces uno como analista no sabe dónde la interpretación, digamos, hizo efecto, y por ahí ni siquiera el analizante, y algo se modificó de esa resonancia. Lo que Lacan va a decir es que se trata de un goce inédito. Aquí sí es que da el paso bien más adelante que Freud, Acá ya no es una lectura de Freud, y es realmente donde yo digo, tenés razón, Lacan, el objeto es invento tuyo. Va a decir, es un goce inédito. ¿Cuál? La combinatoria entre el nombre, que alude al padre, más la voz, más el viviente. Esa combinatoria de esos tres es realmente una invención muy original. No está en Winnicott. Lacan en el seminario 10 siempre le sacó el sombrero a Winnicott, y en el 10 dice muy clarito que en los primeros capítulos, que su objeto A se inspira en el objeto transicional de Winnicott, y hace todo un estudio. Está muy, muy interesante. Yo creo que para entender el objeto A de Lacan hay que hacer el recorrido de los objetos que daban ansiedad y después causaban depresión en Klein, y después el objeto bueno, objeto malo, ¿verdad? Y después el objeto transicional de Winnicott, porque ese es el recorrido que él realiza en el seminario 7, en el seminario 10, o sea, hace todo un reconocimiento a Melanie Klein y a Winnicott, pero a su vez nos muestra de dónde se inspiró, por dónde lo fue pensando, cuál es hasta nos muestra cuál es su ventaja. Yo siempre digo, bueno,
Freud la inventó de la nada, la inventó como pudo, la inventó con un Charcot que le decía, lo sexual tiene algo que ver en la histérica, punto, nada más, pero Charcot pensaba la histeria como útero, ¿no? Como algo uterino era lo sexual de Charcot. De ahí a la invención freudiana de sexualidad hay un gran salto, pero comenzó desde 00. Bueno, Lacan tiene todo un recorrido del psicoanálisis, pero que él quiso hacer. Es decir, por un lado, yo diría, se dejó enseñar por ese recorrido, por la trayectoria del psicoanálisis. Se dejó enseñar, tanto sea por las concepciones o los conceptos de otros, también se dejó enseñar por los casos de otros, por eso como toma, por ejemplo, el caso Dick, ¿no? Es una maravilla el análisis que hace el caso Dick de Melanie Klein. Ahora bien, hay algo más que va a decir en el seminario 19, en la clase y con esto dejamos, del 1 de julio del 72. Va a decir sobre el impacto del padre. Me interesó porque el juego que hace es muy así, multívoco, como le gusta a él y demás. El impacto del padre es hacer una extracción sobre la madre, no el producto. El impacto del padre es tener que ser traducido por la madre. El impacto del padre es ver el efecto de su operación en su hijo, en donde habrá algo, un punto en donde se reconoce y un punto en que queda extranjero. Pero justamente también su operación, si da resultado, la deja extranjera a la madre. Me parece que esta cuestión del impacto del padre se lo puede como leer así como muy, muy amplio. Y lo que vamos a entender con esta cuestión de la operación, podríamos decir, la operación de transmisión de un padre vía la voz de la madre, etcétera, etcétera, es que la operatoria del padre sobre la madre es lo que hace que el goce del otro esté ausente. Del lado del sujeto, podríamos decir freudianamente, ahí cae la represión primaria, pero del lado de la madre, la prohibición la deja, digamos, excluida. De ahí que el título que se me ocurrió a mí estaba en una letrita de Marta, pero yo dije, esto vale un título. Era cuestión de las relaciones de inclusión y exclusión, porque es un continuo juego, esto de la transmisión, es un continuo juego, ¿no? Una combinatoria de inclusión y exclusión.
Y creo que ese, a ver, ese es el kit de que la función materna y la función paterna se cumplan. Bien, dejo aquí, ahora sí abran, pongan preguntas, que aparecen grandotas en el celular, lo que no sucede con la computadora. Pero aquí prefiero, tenía algo más, pero me parece que es más de lo que no. Se recuerda. Perdona, Amelia, quería hacer una pregunta, ya que Marcelo. no hace nadie. Bueno, Sí, encantada. eh, Hoy canta la voz del padre acá. no sé si voy a cantar. Aunque no cante. No, lo que yo no quiero es ir por otro lado que vas vos, pero me parece que voy, porque yo lo que quiero, porque lo que me quedé pensando bastante es el artículo de Marta, de Cose del otro, la voz y Sí, el super yo. Y sí. es tan Yo sintético. hubo cosas que no tomé porque no me quería meter con el super yo. Pero Claro, dale. pero Iba inevitablemente todavía por el lado de la voz de la vamos, madre. Pero claro, dale, está dale, todo contame. metido. Y encima yo me quedé pensando en esta frase que dice Marta de el masoquismo y la voz. Hay una frase que dice, lo capital del masoquismo pasa por la reposición de la voz en el otro. Coma, así, a reponer la voz en el otro comporta que éste se haga oír, pero la voz como objeto A no es una articulación significante. O sea, dice su presencia como resto, desecho de palabra, a residuo expelido de la cadena significante que retorna al sujeto como objeto y es la dimensión de la pulsión invocante. Yo me quedé pensando en eso de el masoquismo y la voz, porque el Sí. masoquismo deja te saca la voz, digamos, parece. A ver, No sé si va en la eh, línea que estás sí, no, vos llevando. es muy interesante lo que estás planteando, Qué suerte. porque de alguna manera caminamos hacia lo que nos vamos a plantear el mes que viene, y es para inventarse una mujer. La mujer debe poder atravesar el masoquismo. Y el hombre que haga de una mujer causa de su deseo, no la tiene que hacer causa de su sacrificio. Para que haya amor, fíjate que Lacan está jugando con dos términos muy fuertes, amor y respeto. Y dice que los dos están en relación a la castración. Es decir, respetar al otro es saber respetar la diferencia, ¿no? Es decir, como el otro castra, podríamos decir. Respetar la diferencia. Amar es amar lo que le falta al otro. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
La voz tiene una primera articulación, podríamos decir, una primera, no articulación, es un enredo pensar lo articulable, lo no articulable, en fin, está articulado. Lo que podríamos decir, lo que yo entiendo es que esa encarnadura lo que hace es que la voz esté articulada. Ahora, eso que se produce articuladamente es una resonancia que muerde el cuerpo como afecto, como vivencia de dolor, podríamos decir. Se liga al masoquismo por ese lado, pero también Lacan nos dice, es un primer imperativo, tú eres. Entonces, acá hay una ligadura muy delicada, que es el ser que podríamos decir se pierde bajo un precio, el imperativo, tú eres. Cada uno tendrá su fórmula, ¿no? Él está poniendo un genérico, pero es un genérico fuerte, ¿no? Digo, cada uno tendrá su fórmula porque después en el fantasma tú eres se acomodará de acuerdo a cada quien, como la resonancia en el cuerpo, que se acomoda de acuerdo a cada quien. Pero esa resonancia que siempre te afecta, que siempre te hace temblar, es la base del masoquismo. Es ¿no? Esa es a ver, es ese resto que siempre está presente, por eso habla de la presencia como resto. Pero no, es una presencia. Desecho de palabras, claro que sí. A través de un análisis, y con suerte, lo que podemos inventarle es alguna frase. Pero gracias a eso que podemos inventarle, es que se supera el masoquismo. Se supera la posición masoquista, que bueno, se supera una posición sacrificial, que no es poca cosa. Obviamente, lo que implica un análisis entonces es un llevar al máximo el trabajo de una desencarnadura. Se dice que atravesar un análisis es atravesar un duelo. No es el duelo por la pérdida del otro, el otro ya está perdido, el asunto es que el otro me dejó un sello, ¿no? Una marca en el orillo, un acuñamiento, una mordedura en el cuerpo por donde todo me viene a resonar allí. Y eso implica un sufrimiento. Y eso implica una colocación pulsional, etcétera, etcétera.
Entonces, digo, ¿es el duelo por la pérdida del otro o es el duelo por la pérdida del valor de un objeto pulsional que fue primordial? Digo, pérdida del valor, ¿no? Como, bueno, a ver cómo era la palabra, un desagio, había una palabra de los economistas argentinos para hablar de pérdida de valor, pero Lacan en todo caso lo que va a decir es, bueno, señores, se trata de que algo se retire de los fondos del inconsciente y se cotice como valor en el inconsciente, porque en los fondos del inconsciente, el ello, esa marca, esa resonancia, está hacia la letra gozada que está en el ello. Bien. La operatoria, esa letra gozada que está en el ello, es la que capitanea el masoquismo. La operatoria de un análisis es traspasar, Lacan va a decir transferencia de fondos, del ello al inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente supone el trabajo del significante. Metáfora, metonimia, metáfora, metonimia, metáfora, metonimia, bueno. Digamos, ahí se elabora. En el juego de la metáfora y la metonimia se elabora. Porque el masoquismo no es cualquier cosa, ¿eh? El masoquismo lo encontrás, yo diría que es transestructural, que lo encontrás en todas las estructuras clínicas. Amelia. Sí, Jessica. Yo por ahí estaba intentando, agarrarle la mano a esto que es muy complejo, pero sí, la vez darle una cuanta vueltas y leídas de mi parte, porque realmente, pensaba en esto, se me ha venido a la mente lo del masoquismo estructural, que por ahí uno lo dice tan al pasar y realmente, es así, nadie se escapa, ¿no? Habría que, una pregunta que me surgiera, se podría pensar en una subjetividad, sea la que sea, posición neurótica o psicótica, sin esto, ¿no? Sin el masoquismo. Pensaba por ahí y lo pensaba desde por ahí que se ha querido plantear en algún momento, sobre todo desde los medios, esto de que a las mujeres que sufren violencia, ¿no? De las parejas, sí. Dicen que son, que hay como una determinación previa a que ellas sufran eso y que eso a mí siempre me hizo ruido y ahora con lo que vos planteas. Eso no es que a mí no me hace ruido, a mí directamente me enoja. Porque también. Eso encima es mala psicología. Eso, ¿sabés qué es? Eso es misoginia de los medios. Misoginia que la pueden tener a las mujeres mismas, ¿no? Primero porque es como desconocer el masoquismo en los varones, que no hay varones masoquistas. A ver, el humano, si existe la pulsión de muerte, el humano es masoquista. El masoquismo es estructural y el masoquismo es uno de los nombres de origen, ¿verdad? de la pulsión de muerte. Ahora, sí que hace ruido y mucho daño social, seguir insistiendo en este imaginario
de que las mujeres que son maltratadas, golpeadas, degradadas, etcétera, etcétera, es porque se lo buscan. Porque así, sí, yo lo he escuchado, así lo dicen. Y de hecho, incluso al momento de hacer una denuncia, también son vistas como, bueno, ahora después de tanto tiempo podés hacer la denuncia, ¿no? Cuando sabemos que por ahí cada víctima tiene su tiempo, hay que preparar por un lado, el pero por el escenario. otro lado, claro, pero por el otro lado, ¿por qué las mujeres no van a hacer la denuncia? Porque las más de las veces cuando van a hacer las denuncias, las maltratan. Entonces tienen que sufrir otro maltrato más. Las maltratan, no les creen, no se las quieren tomar. las someten a Porque es una exámenes. violencia. Son violentadas nuevamente, es una violencia institucional terrible. Son violentadas nuevamente, exactamente. Bueno, con el abuso en general pasa lo mismo, ¿eh? Yo estoy atendiendo a un chico que hace 13 años fue abusado. Y un día llamó a un estudio de abogadas con la cual yo trabajo para preguntar, para pedir un psicólogo. Quería un psicólogo a un estudio de abogadas especialista en abuso infantil, ¿no? Llamó para pedir un psicólogo, porque él sabía que tenía que hacer algo, pero no se animaba y no sabía cómo. Hace 13 años, ¿no? Tiene 14, tiene 27, fue a los 13. Entonces, no hay que confundir el masoquismo estructural con una persona masoquista, lo que se entiende psicológicamente o lo que se entiende socialmente por masoquista, porque entonces ahí hacemos una generalización terrible. Ahora, lo que pasa con estas personas abusadas, maltratadas, no lo pueden decir ni en la familia, pero la clínica nos muestra que hay varones y mujeres, acá ya no se trata solamente de mujeres, como decir, un varón que es abusado y no se anima a decirlo, o lo ha dicho en la familia, y le han dicho que no diga más nada, o que es un mentiroso. Claro, porque son familias también complicadas, o sea, no es una estructura en general enferma, digo yo, ¿no? Porque, ¿no? Como complicidades, no ver, silencios, digamos, ¿no? Recién ahora me parece que se está hablando un poco más, pero la verdad que cuesta que sean realmente escuchados y respetados, ¿no? Con lo que dicen. Cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Y lo que hay que ver es que hay distintas cuestiones abusivas. A ver, por ejemplo, el sábado estuve trabajando con un grupo que, bueno, se dedican a psicoanálisis y criminología y en adolescentes de la Universidad Católica de Cali. Bien. Ellos traían una de las viñetas clínicas, una pequeña frase de un adolescente de 12 años, que lo que decía es que él siempre había visto, siempre, o sea, desde niño, siempre, vio a su papá robar y matar. Que su mamá no decía nada, que a él le daba mucha curiosidad lo que hacía el padre. Y después hizo lo mismo. O sea, se convirtió en sicario. Pero fíjate vos, digamos, la conducta abusiva, porque
no le importaba a ese padre y esa madre mostrarle a un niño cómo se mataba. Y creo que en la Argentina el año pasado, el anteaño, cuando íbamos al cine, o más tiempo, no me acuerdo. Bueno, vimos la película de Robledo Pucher. Bueno, pero ese hijo, ¿cómo se alinea en ese linaje? Que es formar parte de alguna manera, desde lo más siniestro, pero es muy difícil salirse de ese, ¿no? Es hijo de. Jessica está escribiendo El Clan, sí, la película se llamaba El Clan. Es hijo de, ¿no? Es como, es la línea de ser hijo de, es hijo de ese linaje. Por eso toda la familia, ¿no? El padre con sus formas, la madre cómplice. Digamos. Pero a ver, cuando la madre se calla la boca porque el abusador es el padre de ella respecto del hijo, el abuelo materno. Oye, que el padre no lo sabe. ¿Hay alguna posibilidad de que en una familia no se sepan las cosas? A ver, claro, si se quiere. ¿Hay alguna maestra si se quiere, se puede no saber. Si se quiere, se puede no saber. Si los niños saben todo lo que sucede en una casa, todo lo que viven en la misma casa, saben todo. Sí, coincido, sí. Obviamente el horror que puede llevar a la admiración, bueno, podrán pasar 20 cosas, no estoy hablando de maldad, pero sí de, digamos, posiciones de goce muy perniciosas, no son pulsiones de muerte. Bueno, yo tengo un trabajo que se llama El goce es la satisfacción de la pulsión. Amelia, y ahí quisiera regresar a esta frase que mencionaste de la resolución de la superación del masoquismo. Porque me parece que eso implicaría este trabajo de análisis de no ceder el deseo al otro o no ceder frente al deseo, ¿no? O sea que al final el sujeto pudiera elegir la complacencia al otro, pero que no sea una respuesta sacrificial. Y si es así, me suena peligroso porque entonces podría pensarse que alguien sufre porque quiere como una voluntad, ¿no? Que en todo caso apuntaría más bien a una elección inconsciente en donde hay totalmente inconsciente, una posición diferente frente al sacrificio, frente al goce mortífero. ¿Cómo sería allí entonces no ceder frente al deseo propio del sujeto, que sabemos que está siempre en relación con el otro, y que a su vez le permita zafarse de ese masoquismo estructural? ¿No sería allí como una franja, una frontera un poco resbaladiza, ¿no? Porque habría siempre algo de goce, no es que uno se cura. Siempre hay algo, bueno, siempre hay algo de goce, claro, siempre hay algo de goce, por eso es que yo le daba mucha importancia a esta cosa de que fija el goce, aunque sea un goce masoquista, lo fija, lo acota, ¿no? Como que lo le pone un broche en un punto. Ahora, espérate, yo me quedé, espera un minuto, porque vos hablaste de dos cosas. Una es esto de
no ceder en el deseo frente al deseo del otro. A ver, o me expliqué mal o hay algo que no estoy entendiendo, porque el punto es que el deseo es el deseo del otro. Sí, justo allí es donde está como la bisagra, ¿no? Porque no ceder mi deseo es como sostenerlo con todas sus consecuencias, ¿no? Y eso aparecería como en un acto analítico. Y no ceder frente al deseo del otro, cuando mi deseo es el deseo del otro, bueno, sí, justo allí es donde sí, tocará en cada análisis poder... Exactamente. ¿no? ¿Para qué? Es decir, ahora sí entiendo lo que estás diciendo y entiendo que yo te diría es es un borde tipo navaja de Occam. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado por no ceder el deseo, digamos, por apropiarse del deseo, no llegar al punto de ser un desconsiderado, por no decir canalla. Está bien, pero cuando yo digo el deseo del otro, ¿no? Yo soy según el deseo del otro. Se supone que el otro deseo para mí en tanto me constituya como un sujeto. La diferencia está si el deseo del otro es deseo que más que deseo de hijo o de otro primordial, es goce. Ahí está. El asunto es que el deseo es el deseo del otro, tiene que estar articulado por la castración. Y por eso tiene que estar en relación al deseo, porque si no es goce del otro. Y si es goce del otro, no puedo zafar así nomás. Si es al goce del otro, de lo que tengo que zafar, esos son años de análisis. Eso es, ¿no? Pero a ver... Pero igual hay estructuras, hay ensambles fantasmáticos. No, pero espera, Sandra, espera un minutito. ¿Por qué digo? Siempre son años de análisis, porque siempre se trata del goce del otro. ¿Por qué? Porque como vimos la vez pasada, el otro no es el otro de afuera. Claro. Entonces, el otro es el otro inconsciente. Entonces, bien, hay como que, ¿no? Como que pasar muchas veces por el mismo lugar, darle muchas vueltas a la cuestión. Ahora, el pasar y ese atravesar y demás, yo lo pienso como hacer girar el deseo hacia la castración. Claro. Que pierda sus ensambles al goce, no del todo, porque bueno, ¿verdad? Siempre hay un punto de goce, siempre hay un resto de goce, porque somos un cuerpo viviente, porque no somos nada más que alma. Porque Freud tuvo que inventar yo creo que el salto entre la psicología de Brentano, que Freud estudió, con todo lo que sabía Janet de psicología, que digamos, Janet fue un ladero de Freud muy importante y sabía un montón de psicología, y bueno, pero el salto, ¿cuál fue? El concepto de pulsión. El salto es que la psique de Freud no era una entelequia, una abstracción, una cuestión eidética y nada más, porque él hacía clínica y lo que él veía justamente es como las palabras se encarnaban. Claro. Ahora, sí, un nudo Borromeo, ¿no? Es un nudo Borromeo. Simbólico y real, ¿no? Que no se puede pensar como aisladamente, ¿no? Y ahí hay un real que no podés diluir totalmente. Ahora, imposible. Para que vuelva, ¿cómo juega ahí? No, porque se me arma lío
con la voz de la madre hasta llegar a lo que estábamos hablando del masoquismo. Ahí se me hizo un nudo. Ajá. Un nudo de complicación, no un nudo de Borromeo, un nudo de complicación. Es un nudo de complicación, yo te diría que más que nada teórico, no sé si clínico, la clínica nos lo muestra, ¿no? Claro, a ver, estamos hablando de una transmisión del nombre del padre, en un Lacan que no es el primer Lacan, pero que sigue sosteniendo las lógicas del Edipo. Y entonces te va a hablar de transmisión, pero te va a hablar ya de los nombres del padre. Los nombres del padre son, digamos, las vehiculizaciones que se le suponen a aquel que cumple la función materna. Acá, por favor, no pensemos en padre, madre, hombre, mujer, la pareja, la papá, nada. Funciones. Hasta son funciones que puede cumplir la misma persona. Exacto. Y la clínica nos lo muestra. Incluso los niños. A ver, esa me gustó. Que incluso los niños, las niñas y adolescentes pueden interpelar, ¿no? Poniendo eso, ¿no? Como en jaque de no vas a hacer conmigo lo que se te cante. Totalmente. ¿Y no es eso un nombre del padre? Exactamente. Totalmente. Viste que, a ver, teóricamente como que, ay, Dios, Amelia nos dio un sopapo teórico. Mirá cómo cierran la clínica. Pero hay alguien que lo posibilitó a ese niño, a ese lugar, previo. No cualquiera te levanta el dedito. Por suerte levanta el dedito, ¿no? Por suerte. No cualquiera. O sea, te cierran la puerta a los 10 años. Afuera, ¿no? Hay algo que lo posibilitó. Hay un deseo de ese otro con ese niño antes, que juega y va y viene. Sí. Amelia, una pregunta. Esto que llamamos... Sí, Claudia. Esto que tú dices de lo estructural se refiere a la posición de ese sujeto en esa estructura, es decir, en esas funciones que debieran acompañar, digamos, en lo edípico, a la posición que adopta, digamos, ese sujeto. Espera. A ver. La constitución del sujeto está en relación al otro. Y el otro tiene dos maneras de vehiculizarse, que es a través de estas dos funciones, en el momento de la constitución subjetiva. Funciones. A ver, una función que es, miren que Lacan está trabajando el término función como matemática, ¿eh? Una función, la raíz cuadrada es una función, la función exponencial es otra función. Algo que opera. Bien, Jessica. Sí, señora. Algo que opera. Algo que hace de operación. Una intervención para que algo se funcionalice, pero vuelvo a decir, fíjese que Lacan usa el subíndice, el exponencial, la raíz cuadrada para sacarlo en lo imaginario,
¿no? Con los números imaginarios, lo imaginario de Lacan sale de los números imaginarios, etcétera, etcétera. Siempre está pensando en esa función de corte matemático. Lo hace también para que desimaginaricemos. Es decir, la lógica edipiana de Lacan no es papá y mamá. Papá y mamá es como si necesitáramos contar las manzanitas, una manzanita, 2 manzanitas, 3 manzanitas, para decir, hay 3 manzanitas. Como el ábaco. Y Lacan nos hace dar el salto. Casi podríamos decir, salta del álgebra, bueno, casi no, salta del álgebra a los círculos de Euler. Y es a propósito. ¿No? Los círculos de Euler, conjunción, disyunción, pertenece, no pertenece, en fin, ¿no? Y a la lógica modal, para que desimaginaricemos totalmente. Entonces, esto que decía Berenice, de lo delicado, de lo finito, sí, Berenice, esa es la función Losange. Y a un sujeto no lo vas a dejar sin fantasma, por favor, porque quedó 8 cadáveres. Claro. No pude encontrar. Yo hace unos años hice una limpieza de revistas, porque era una revista donde estaba el trabajo de Azubel, Alicia Azubel, sobre la práctica analítica en los inicios del lacanismo en Argentina, y ella decía que tenía un grave defecto, que era llevar, hacer la travesía del fantasma hasta dejarlo pegado al cadáver. Y que eso llevaba como, bueno, a una melancolización. Sí. En todo caso, de lo que se trata por ahí es de poder libidinizar objetos, ¿no? Como hacer esa conversión de resto de gozo y libidinización. Marcelo. Sí, Amelia, pensaba esto que se planteó a partir de lo que dijo Jessica Juárez, que hay bueno, en principio el psicoanálisis no es cinética. Vale. Y eso hay y eso, y por otra parte pensaba que hay un campo jurídico y hay un campo clínico. Y que bueno, en el campo jurídico es donde nos aparecen todos estos casos en donde se plantean todos estos conflictos de lo familiar y con causas o no, y en el otro donde neuróticos comunes como nosotros planteamos y otras cuestiones éticas, ¿no? Sí, son 2 éticas diferentes. A ver, porque son 2 éticas diferentes, a veces se hace difícil hablar de estos temas, porque si hay algo que la calle no conoce y que a veces le cuesta entender a un jurista, es lo que nosotros llamamos responsabilidad subjetiva. Algo que delante de un jurista, delante de un abogado, yo directamente no hablaría, porque si no, el jurista termina pensando, ¿ves? Quería que le sucediera. Es responsable de lo que le pasó porque quería
que le sucediera. Y ahí arruinamos todo. A veces hay que saber que hay que tener mucho cuidado de no traspolarlo. La que trabaja mucho en esta es Olga Mater, de lo que yo conozco de nuestro grupo, y está en un grupo de filosofía del derecho, creo. Sí. No sé si Olga está por ahí. Estoy, sí, Instituto de Filosofía en el Colegio de Abogados de Morón. Sí, tienen un discurso del amo interesante, pero creo que, bueno, el momento de dar lugar a la intersección de todos los discursos y una mirada interdisciplinaria está siendo una excelente experiencia. Ahora, trabajando como perito en provincia y en capital, no es lo mismo cuando uno trabaja de perito de parte a cuando uno trabaja de perito de oficio, y depende del juzgado. Hay jueces que tienen un aprecio por nuestro quehacer, hasta citan o llaman por teléfono y demás, y otros que, bueno, cortan, pegan, agarran el modelo, cortan, pegan y quizás aparecen personajes que no existen, digamos. O sea, es bastante, pero bueno, hay que ir haciendo lugar. Sí. En general, yo creo que es el que trabaja familia, los juzgados de familia, el juez de familia, da mucho espacio al psicoanálisis. ¿Sabés por qué están dando, por lo menos en Capital, por qué se le da, y en provincia también, espacio? Porque apareció con la ley 26.061 el trabajo de las defensorías y los servicios de protección local de derechos que han mediado en esta cosa de los juzgados y los niños, ¿no? Entonces, los servicios de protección local de derechos y las defensorías están llenos de psicólogos y se la han tenido que bancar los juzgados. Pero naturalmente no era así. Esto ha cambiado mucho, y esto es lo que hablábamos la otra vez en el conversatorio con Ronlovich, que ha cambiado mucho a partir de por suerte, en los últimos 15 años con las nuevas leyes. Es una de las alegrías que me ha dado la profesión. Sí, yo fui asesora en la corte, estuvimos como 5 o 6 años trabajando para organizar los juzgados de familia. Maravilla. Con razón. Con razón cambiaron tanto. Fue una experiencia. Con razón. Hermoso. Bueno, y en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, por suerte, los psicólogos pudimos trabajar mucho. Claro. Y los antropólogos, y los trabajadores sociales, y otras ciencias que no antes, que estaban solamente al derecho. Con un abogado de familia, el doctor Escribano Padre, ya falleció hace mucho tiempo, que era el ministro de la Corte que digamos, tuvo que actuar, más que nada él era el que actuaba en la creación de los juzgados de la familia, era el doctor Fay. Que si bien era un hueso duro de pelar, también era un tipo que perseguía sus causas y las llevaba, ¿no? Claro. Las llevaba adelante. Y él empujó cuando lanzaron los juzgados de familia, él siempre estaba detrás. Y siempre estaba detrás de que se hiciera lugar a los psicólogos más. Y lo que pusimos fue la organización de que en el juzgado de familia tenía que haber psicólogos y tenía que haber asistentes sociales. Y hay que, a los codazos, como dice Olga, hay que seguir haciendo camino. Y pero es así. Es así, pero bueno. Es así y hay que seguir haciéndolo también. Progresar en la profesión, y realmente la profesión nuestra yo la he visto progresar, pero
muchísimo, muchísimo. Ahora, creo que, a ver, me interesa que presten atención, que por ahí cuando escuchen la grabación, miren que hoy no les puedo pasar nada escrito porque estamos sin computadora, así que escrito en el cuadernito, en papel, en fin. Ya después si puedo lo pasaré, pero no sé, si no todos escuchamos la grabación. Porque entiendo que esto que marcó Berenice es uno de los puntos álgidos a recorrer en un análisis, es uno de los puntos que, como dijo Marcelo, hacia la ética del analista, la ética del psicoanálisis, a la ética, lo implico más y lo pongo en el banquillo, a la ética del analista, en el sentido de saber conducir un análisis, no un paciente, pero sí un análisis, para que el resultado no sea ni la melancolización ni la canallada. Claro. Te agregaría que para el análisis con niños que no sea la adaptación. Ah, muy bueno. Porque eso también lo ves en la consulta con padres, cómo llega la consulta. Jessica, que trabaja con adolescentes, ¿tiene algo también más para decir? ¿Está Jessica o se fue? Sí, no, justo estaba pensando en esto de bueno, a mí me toca de cerca porque trabajo en una institución que se recibe, entre comillas, siempre, bueno, como uno dice, de la boca para afuera, donde está toda esta cosa de aceptar a los, que yo me peleo mucho porque está instalado en el discurso de los docentes, los alumnas de integración, que tiene que ver con esto que dice Sandra, de la adaptación, que por ahí en pedagogía es adaptación curricular, pero nosotros trabajamos con la subjetividad. Entonces yo por ahí me peleo mucho con este significante que, de hecho, en las materias que tengo por ahí que son de inclusión e integración educativa, meto psicoanálisis a los codazos. Claro. Me imagino que hoy, yo no puedo ver la lista de quienes están, pero me imagino que Romina no está. Porque Romina justamente... Porque Romina justamente... lo que nos ha traído, la cuestión clínica que ella ha traído varias veces es cómo en el ambiente psi de donde ella vive, que es Río Grande, sí, sí, creo que sí, Río Grande, no es Ushuaia, es Río Grande, es en el ambiente psi, y lo que se le pide a un psicólogo, podríamos decir, es la adaptación. Es que adapte un niño, que adapte un adolescente. Sí, pero los padres piden eso también. Los padres. No solo las instituciones educativas, los padres. Los padres, yo siempre digo, desde los padres a la máxima institución que tenemos hoy, que es el marketing. Eso el marketing va por arriba del Estado. Se escucha mucha precariedad, a mi entender, ¿no? De la manera de poder subjetivar un hijo, una hija. Hay mucho, entonces por ahí está el recurso de la adaptación como un parche muy, muy angustiante. Sí, lo deja lo de la adaptación le vendría muy bien a esto que... al padre impostura, a los padres imposturas. Adáptemelo bien para que parezca un hijo. Y de hecho, parece un padre, parece un hijo, somos todo de plástico y todo bárbaro. Hasta hace unos años era por síndrome de déficit de atención y no sé qué miércoles más, y hoy en día, como ya se ha desmitificado y ya no es sustentable para el mercado
ese diagnóstico se lo ha cambiado por, que no digo que no haya, que, a ver, caso por caso estamos hablando, ¿no? No digo que no haya diagnósticos por ahí que sí tienen que ver con esto, con el autismo, por ejemplo, pero yo lo que por ahí me llegan en la institución de trabajo es esto, ¿no? TEA, TEL, todo son todos autistas. Ahora es el autismo, sí. Antes era la TEA, ahora es el autismo. Exactamente. Y los padres, por ahí que uno les pregunta, bueno, pero ¿y cómo se llama? Mínimo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué le viste cuando la primera entrevista se sientan y dicen, mi hijo tiene autismo, perdón, hola, ¿de quién vamos a hablar? ¿No? Ahí está, miren perfecto, miren una intervención, ¿de quién vamos a hablar? Claro. Intervención subjetiva. Claro. Pero necesaria, flor de intervenciones esa. Claro. ¿No? Ahora, digo, escuchemos lo que dijo Berenice, porque me parece que ahí está el kit más delicado de un análisis. Obviamente tiene que ver con el final de análisis y con la clínica del objeto, ya no es la clínica la rectificación subjetiva, es la clínica del objeto, pero bueno, hay que pensarlo porque tenemos que saber hacia dónde va un análisis, entonces hay que pensar un final, es el final de análisis. Hoy, digamos, obviamente un final de análisis hay que pensarlo desde la constitución subjetiva, y todo un análisis hay que pensarlo desde la constitución subjetiva. El problema más grave o más delicado que yo le veo es que siento, o se me ocurre pensar, que si bien estas teorías son las últimas teorías de Lacan, ya tienen muchos años. Epa. No, claro, y epa, estamos del lado de la impostura. ¿Cómo, sabes? Hay que trabajar para que digamos, nuestro granito de arena puesto, ¿no? ¿Vieron cuando yo digo, bueno, ¿qué se puede esperar de un psicoanálisis? Bueno, señores, si respondemos a una ética, nuestro granito de arena es trabajar para que el sostenimiento. El sujeto se pueda subjetivar, salga de la impostura. Un nombre de la impostura sería esto: mi hijo tiene tal cosa. Amelia, una pequeña viñeta. Sí. Me dice un paciente adolescente, ay, a mí me pasa algo que empieza con